Mientras muchos dormimos plácidamente bajo un techo, mientras muchos hacemos planes de nuestro futuro, mientras muchos pensamos en lo que mañana tiraremos a la basura y lo que nos compraremos, en este mismo instante miles de pequeños niños inician sus historias de vida en las frías calles, quizá después que sus padres los abandonaran, quizá después de la muerte de un ser querido, quizá después de una ruina económica. El hecho es que una historia se construye en este mismo instante para un niño, en este momento en que escuchas esta historia. Cuando nos conocimos, él había prometido reunir todo el dinero posible para recuperar a su madre. Él siempre había sabido dónde ella había vivido, pero su padrastro lo había maltratado tanto que él había optado por no regresar. Parecía estar determinado a juntar una fuerte cantidad de dinero y salvar a su madre de esta forma de las garras de un tipo que también la maltrataba. A nosotros nos había ayudado el viejo Tassin. Mehmet y yo, desde que nos conocimos a los 8 años, nos criamos juntos y el viejo Tassin nos dio todo lo que estaba a su alcance para poder sobrevivir. A cambio, nos dispusimos a trabajar con él desde aquel entonces. Sin embargo, la amargura y la tristeza pronto haría mella de nuestra apacible y calmada vida. Mehmet creció y un día descubrimos que sus riñones habían dejado de funcionar correctamente por culpa de las golpizas que de niño había recibido por su padrastro. En ese momento supimos que nuestros sueños peligraban. Nos habíamos prometido que cuando fuésemos lo suficientemente grandes, fuertes y hubiésemos reunido el dinero, los dos buscaríamos a nuestras madres, compraríamos un auto caro e iríamos a comprar una casa. Eso habíamos pensado cuando éramos niños, pero para ese entonces jamás habíamos imaginado que la enfermedad nos haría desistir de la forma más triste, porque a Mehmet se le acababa el tiempo y no había nada que pudiéramos hacer. Me entusiasmaba la idea de trabajar juntos por una meta. A menudo lo observaba e imaginaba que pronto llegaríamos a esa meta. Él le ponía tanto empeño que había días en que conseguíamos buen dinero y yo decía en mis adentros, de esa forma sí que lo lograremos. Aunque cada uno tenía sus propios sueños por cumplir, a mí me preocupaba que Mehmet no llegase a cumplir los suyos. Los días transcurrían como de costumbre, pero Mehmet recayó y terminamos en el hospital. Allí le recordó el doctor lo que ya sabíamos. Mehmet necesitaba trasplante de riñón. Yo no imaginaba que con el tiempo eso nos haría enfrentar una agonía aún más grande. Mehmet ya llevaba tiempo esperando esa oportunidad y cada vez le recetaban más y más medicamentos que solo lo adormecían de la realidad que ahora se cernía sobre él y que con el tiempo un día todo eso nos haría enfrentar algo aún más grande. Yo había intentado insinuarle que podríamos usar el dinero que habíamos ahorrado e ir a otro país donde había mayor oportunidad que le hicieran ese trasplante que necesitaba. Sin embargo, él reaccionó de manera muy agresiva conmigo. «No hay tiempo, yo llegaré viejo y no podré reconocer a mi madre, ni ella me reconocerá», dijo esto mientras intentaba no romper en llanto, pero era inútil. En ese instante entendía que lo más importante para él era encontrar a su madre para darle la vida que él nunca había tenido y por ende su madre tampoco. Haría de todo, aun así eso significase que al final él pagaría eso con gran esfuerzo y hasta con su propia vida. Yo siempre le daba ánimos diciéndole que ya faltaba poco para reunir el dinero e ir por nuestras madres, o quizá el dinero sería para la operación de él. Ya ni lo sabíamos, pero todo empeoraría. Un día después de una jornada ardua de trabajo, dejé mi carro donde recogía los cartones. Yo tuve que salir pues un convoy llegaría con muchos invitados y sería para mí una buena oportunidad de obtener propinas de la gente rica. Mehmet se quedó hasta tarde sacando cuentas y dijo que mientras esto hacía, había escuchado ruidos extraños. Sigilosamente salió hacia el patio del almacén y al escuchar siguió el ruido y entonces lo encontró.
Había estado en mi saco donde yo cargaba los papeles y las cosas que encontraba en la basura. Un pequeño niño de aproximadamente 8 años salió despavorido cuando Mehmet le dio un empujón al saco. El miedo se podía ver en sus ojos. Estaba con moretones y heridas recientes. Parecía haber recibido una paliza. Mehmet le dio de comer. Temeroso salió el pequeño y le recibió la comida. Esa noche me llamó Mehmet y me contó a detalle todo lo que había pasado, no sin antes reclamarme por qué ese pequeño había ido a parar en mi saco de recolección. «Está durmiendo», me dijo. Me hizo señas que estaba en la cama. Se puso agresivo conmigo y no me dejó decir nada. «Llamaré al señor Tassim», le dije, pues me había dado miedo la situación, pero él me lo prohibió. Me hizo prometer que no le dijera nada a nadie, sobre todo al señor Tassim. Así empezaría una complicidad y yo tendría que empezar a entender cómo se habían puesto las cosas con Mehmet ahora. Él lo llevó a los baños turcos, jugó con el pequeño frente a todos, íbamos por hamburguesas casi cada día. Él empezó a darle mucha atención al pequeño que había encontrado. Frente a todos anunció que le haría su cumpleaños. Me pidió ir a la pastelería con él. Le compraría un pastel. Él me encargó ese día que me quedara afuera con el pequeño, y yo, como era costumbre mía, olvidé ese detalle y me fui solo por unos minutos mientras él miraba aquel pastel. Yo aproveché que estábamos en el centro de la ciudad. Habrían muchos tesoros en la basura, me decía. Lo había olvidado y cuando regresé, él me golpeó. Era la primera vez que lo hacía. Allí descubrí que las cosas ya se estaban saliendo de control. Sin embargo, yo lo amaba como mi hermano. Sabía que no estaba bien. La medicina y la situación realmente lo estaban poniendo cada vez peor. La pena y la tristeza hacían añicos mi corazón cuando lo veía dándole atención al pequeño. Yo solo le seguía la corriente. Me repuse, le pedí disculpas y continuamos con su plan de celebrarle el cumpleaños al pequeño. Allí nos encontrábamos ahora, frente al mar. Luces, música y una mesa larga. Mehmet anunció que el pequeño soplaría las velas y lo intentó hacer, pero no ocurrió nada. Todos empezaron a burlarse. Yo les reclamé y les pedí que no lo hicieran. El cumpleaños fue lo más conmovedor. Hacía mucho que no lo habíamos visto tan feliz. ¿Qué más podíamos hacer? Habían ahora muchas cosas que pesaban sobre él. Su enfermedad, su deseo de encontrar a su madre y ahora el pequeño que había encontrado en la basura. Todos nos frustramos, pero tratábamos de ayudarlo. Allí estábamos ahora, celebrando el cumpleaños del pequeño Ali como le había llamado, aunque debo decir que, al ser todos niños abandonados en la calle, nadie sabía cuándo era el cumpleaños de alguien. Después lo llevó al mar para que aprendiera a nadar. La felicidad que irradiaba en su rostro y verlos así no tenía precio. Todo eso parecía estar bien, al menos no estaba alterado, pero no por mucho tiempo. Ahora el pequeño desaparecía y él empezaba a enloquecer. Lo buscaba por todos lados. Mehmet lo había llevado a vivir con él y por la medicina que tomaba a veces se quedaba dormido y cuando despertaba el pequeño ya no estaba. La angustia lo carcomía cada vez que eso pasaba, pero todo llegaría a su fin un fatídico día. Durante algunos meses él había vivido de esa forma. Se propuso entonces llevar al pequeño de regreso a sus padres. Se fue y recordó la casa que el pequeño le había enseñado. Golpeó la puerta y a duras penas logró llegar. Allí vivía una pareja de ancianos. Yo los seguí de cerca para ver qué pasaba. ¿Sería acaso realmente los padres del pequeño?, me preguntaba. Sacudí mi cabeza porque eso no podía ser posible. La señora le repitió varias veces que la pareja que allí había vivido ya no estaban más. Mehmet simplemente enloqueció. No sabía qué más hacer. Salió corriendo de aquel lugar sin saber a dónde ir. Y el pequeño pareció preguntarse, ¿dónde había ido a parar? Caminando llegó a un barrio donde empezó a increpar a todos si sabían algo del pequeño niño, pero nadie sabía nada. Fruto de esto lo golpearon hasta más no poder.
Mehmet, haciendo gran esfuerzo, caminó agonizando por un callejón hasta que cayó inerte al suelo, y después de tanta travesía por buscar al pequeño, quedó tendido en el pavimento mientras la lluvia lo mojaba y un pequeño arroyo se formó, llevándose el único recuerdo que él había tenido de su madre. Jamás había existido aquel niño, jamás él lo había encontrado en mi saco de basura. Todos en el refugio habíamos entendido que él estaba tomando fármacos muy fuertes y sus alucinaciones habían empezado ese día. Por cómo se ponía cuando lo contradecíamos y porque lo amábamos, habíamos decidido seguirle la imaginación que le había surgido en la mente agotada que tenía. Agotada de tanto pensar en cómo regresar a casa, en cómo superar la pérdida de su familia, en el maltrato que le había dado su padre. El pequeño niño era él mismo, pues su madre lo había metido en un saco de basura y alguien lo había encontrado, y ese alguien había sido el señor Tassim. Por eso había construido un mundo en el que él regresaba a casa siempre. Ahora era grande y podía ganar dinero, y ciertamente lo había hecho bien, pero al final la meta, si es que él hubiese sobrevivido, únicamente iba a ser hallarse a él mismo una vez más. Qué historia para más triste, mis queridas amigas y amigos. Qué historia para más llena de reflexiones también. Muchos iremos buscando nuestros sueños en la vida, pensando siempre en lo que ocurrió en el pasado, tratando de traer el pasado al presente. Lucharemos con todas nuestras fuerzas para después perdernos, incluso a costa de nuestras propias vidas, y al final volvernos a encontrar a nosotros mismos nuevamente, a nuestro yo de niños, a nuestro yo del pasado. Por otro lado, es también una historia que nos muestra la realidad que hoy viven muchos niños en la calle. Es mi deseo que este año que se va, no solo Dios proteja a nuestros niños de la calle, sino que Él nos bendiga en demasía para poder ser nosotros instrumentos en sus manos para llevar soporte y alivio a la vida de los que menos tienen, de los que más sufren, como ellos en las calles. Recordemos siempre que nada dura para siempre, valga la redundancia. En esta tierra muchos han tenido un buen inicio y muchos también un final. Espero hayan podido captar el corazón de la historia. Yo soy su amigo de siempre, Carlos Matthews, y conmigo será hasta una próxima historia en tu canal, Historias Encriptadas. Desde que tengo recuerdo, mi madre siempre me decía que no debo olvidar nunca de dónde vengo, que los logros obtenidos no nublen mi criterio y que siempre tenga en mente la humildad con la que crecí, la humildad del alma, la humildad necesaria de todo ser humano para tener sensibilidad por los demás y no importarme nunca la condición social de la que vienen, porque todos valemos lo mismo, todos somos parte de un gran conjunto, como lo dijo una vez mi padre, mientras reparábamos el auto viejo de mi abuelo, que para que esta cafetera ande, todo es importante en él, incluso el perno que sostiene la bocina. Hay veces en las que el éxito nubla todo lo que algún día fuiste, te ciega y hace creer que eres el dueño del mundo, sin importar a quién dejas atrás. Si bien es cierto que debemos mirar siempre hacia adelante, nunca debemos dejar de girar la cabeza y ver el camino que recorrimos para llegar hasta ese punto, pues así tu presente se hace más valioso. Determina el quién eres actualmente y cómo lograste serlo. Atesorad este pensamiento mientras escuchas y ves la siguiente historia. No tengo recuerdos de mi madre. De hecho, nunca la conocí. Solo supe que era pobre y que falleció al tenerme. Ella ya había llegado al orfanato donde crecí los primeros años de mi vida, y las hermanas que me criaron contaron que nunca supieron quién era mi padre. Solo tenían los mejores recuerdos de ella, que siempre me esperó con ansias y que me amaba desde el fondo de su corazón. Lamentablemente, todo el amor que me tenía no bastó para mantenerla con vida y soportar el parto.
Ella se fue una tarde gris y fría, de esas muy normales en Londres. En el orfanato donde crecí, vivía junto a decenas de mis hermanos. Siempre fui un chico revoltoso, travieso, pero con talento y muy inteligente. Pero el resentimiento que tenía por la vida que me tocó hacía que escape constantemente de esa prisión, incluso de las familias que me adoptaban, ganándome así muchos problemas. No encontraba el camino del bien nunca. Siempre había traído problemas al orfanato. Siempre terminaban hallándome los policías, quienes decían que no tendría un futuro nunca, que siempre sería ese chico con problemas de actitud y que terminaría, en el último de los casos, siendo un delincuente. Yo me sentía incomprendido por todos. No importaba las varias visitas al psicólogo, no me servían de nada porque siempre volvía a tropezar. Hasta que un día, una madre me dijo que tendría que cambiar mi actitud, que tendría que ser más responsable o terminaría arrastrando a mis hijos en el futuro. Al principio creí que estaba siendo muy dura o que las palabras usadas en ese momento eran muy crudas, pero era realista. Si yo seguía así, tendría muchos problemas en el futuro. No sé en qué momento me puse a analizar mi futuro, si apenas tenía 10 años cuando esto pasó. Entonces decidí concentrarme en leer y jugar al fútbol. De algún modo tendría que sobresalir, como profesional o como futbolista, que siempre fue mi sueño, ganar dinero y ser famoso. Al fin y al cabo ya no estaba en una edad fácil de adopción, eso me parecía. Así poco a poco fui perdiendo las esperanzas de volver a tener una familia, de volver a querer a alguien o valorarla al menos, hasta que un día que a pesar de ser lluvioso, húmedo y gris como todos mis días, para mí fue el más soleado y maravilloso de la vida. Una de las hermanas se acercó a mí y me dijo: «Hey, hay un señor muy importante que quiere conocerte. Si te comportas, podrías tener la oportunidad de salir nuevamente». Yo estaba muy contento y emocionado. Tenía la esperanza de encontrar a personas que me darían una nueva familia. En mi cabeza rondaban aquellos pensamientos: ¿serán ricos? ¿Serán jóvenes? ¿Vivirán acá? ¿O tendrán los mismos sueños que yo? Y muchas cosas más que son difíciles de describir en este momento. Yo solo quería salir y no volver más, porque a pesar de tener muchos hermanos en el orfanato, sentía que era necesario tener un padre y una madre, personas que estuvieran conmigo y que yo aprendiera a querer. Los necesitaba para ser una mejor persona. Entonces lo conocí. Se llamaba Harry. Si bien es cierto que me llevé una desilusión cuando llegué a la habitación de entrevistas, estaba allí. Lucía como un hombre con mucha clase. Parecía catedrático o científico, de aquellos que te hablan con calma, de voz seria y de pañuelo en el bolsillo. Yo esperaba a alguien joven, pero no. Harry tenía en ese momento ya 60 años. Pero todo eso cambió cuando me enteré quién era en realidad. Aunque la verdad, yo acepté irme con él porque tenía que encontrar una salida. Respiré profundo entonces y algo en mi corazón me dijo que a pesar de ser solo un hombre viejo, mi destino se sellaría allí. Cuando llegamos a su casa, en un barrio típico de la ciudad, yo quedé maravillado. Para mí era un palacio. Entonces dije: definitivamente este hombre es rico, pues para mí lo era. Nunca había estado en una casa como tal. Las otras familias que me adoptaban vivían en apartamentos y, siendo sinceros, no veía más porque apenas duraba un mes con ellos como máximo. El primer día con Harry fue muy interesante, pues lo vi como alguien que, al igual que yo, se sentía solo en este mundo. Nunca tuvo hijos, por ende nunca nietos, pero quería darse la oportunidad de ser feliz y me había elegido a mí. Así poco a poco, entrando en confianza con él, me comenzó a contar toda su historia, vivencias y demás. Comencé a aprender mucho con él. Me contó que perdió al gran amor de su vida, pues cuando era joven, se dedicó por completo a estudiar y lograr un prestigio como tal. No me equivoqué. Sí era catedrático en el King's College de Londres, uno de los más importantes de hecho. Fue entonces donde entendí que también debería aprender y ser como él, lograr tener lo que él tenía. Eso él me inspiraba. Cuando se dio la fecha de la adopción,
Yo estaba estudiando aún, así que lo que restaba del año estudié con él todo lo que pude. Él se convirtió en mi maestro y mi mentor, y esto pasó por algunos meses hasta que reinicié nuevamente mis clases. Así nos compenetramos increíblemente bien, nos convertimos en los mejores amigos, y él se ganó el título de ser mi padre, pues fue así como lo empecé a llamar. Fue el mejor hombre que pude haber conocido, me enseñó a darle un motivo a mi vida, me encarriló a su manera y yo lo descarrilé a mi manera. Al principio como agua y el aceite, pero con el tiempo encontramos un equilibrio muy importante. Estuve con él en sus exposiciones, fui a verlo dictar cátedra en la universidad cuando apenas yo tenía 12 años. Fui a las ceremonias de conmemoración que le hicieron, yo sentía que los años no le pasaban por encima. Él se veía siempre sano y radiante conmigo. Así conocí a sus amigos que, al igual que él, con mayoría de edad, tomábamos el té junto a ellos y las conversaciones se extendían por horas, y los fines de semana lo llevaba conmigo al estadio a que se divirtiera. Fuimos los mejores amigos y yo lo amaba. Él me crió de tal manera, con una clase y un porte que jamás imaginé lograr tener. Me enseñó lo valioso de la vida y al tener respeto siempre hacia los demás. Él y sus colegas me guiaban en ese entonces, pues estudié en una escuela privada que él pagaba, y en esta enseñaban maestros que respetaban y conocían mucho el trabajo de mi padre. Harry era la inspiración para muchos de ellos. Yo, al saber esto, decidí no ser la excepción. No podía defraudarlo, así que terminé el colegio con honores y decidí estudiar medicina. Así lo hice. Él siempre acompañó cada logro que obtenía, nunca me abandonó, y es por eso que me siento como un tonto. No sé en qué momento me dejé cegar, pues me concentré tanto en ser mejor que él que no me di cuenta de lo que pasaba a mi alrededor. A los 26 años, tenía mi carrera terminada de por sí. Ya era un médico estrella, uno de los más prestigiosos a pesar de mi edad. Decían que mis manos eran milagrosas y trabajaba en la clínica más costosa de Londres, pero al igual que Harry, no tenía tiempo para emocionarme. No lo llamaba ya. Estaba muy enfocado en mi carrera y no tenía tiempo para ser feliz. El estudio y el trabajo absorbieron cada minuto de mi vida, joven, adulto, y poco a poco lo perdí. Harry, mi padre, había enfermado mientras yo estaba en la universidad, y para no desconcentrarme de mis estudios, jamás me lo dijo. Él sabía que yo quería ser igual o más prestigioso que él, pues él me enseñó a tener esa ambición, y me enseñó muy bien. Con el tiempo me enteré que tenía cura lo que a él le aquejaba, mas la edad que tenía le complicaba todo. Ahora sé que yo lo pude haber salvado. Yo pude hacerlo si no hubiera estado tan concentrado en lograr todo lo que ahora tengo. Ahora entiendo que no puedo disfrutarlo sin él. Harry tenía una enfermedad producto de su excesivo consumo de tabaco que tuvo en su juventud, y cuando lo descubrieron ya estaba avanzado. Incluso cuando hice las investigaciones, él estuvo en la lista de espera para que al menos pudiera cambiar uno de sus pulmones y poder así lograr vivir. Pero no hizo uso de su dinero para que sea puesto de primero en la lista. En cambio, con ese dinero, decidió pagar mis estudios en la universidad. No puedo describir la culpa que sentí cuando me enteré de todo esto. Realmente quería irme con él. Sentía que le había fallado. Esa tarde recibí una llamada. Era el número de uno de sus amigos, quien llorando me dijo: Harry se nos va. Allí entendí todo. El teléfono cayó al suelo y salí corriendo de la clínica. Con lágrimas en los ojos llegué al hospital en donde estaba. Lo encontré con vida aún. Ingresé sin importarme nada y fue allí donde me enteré de todo lo que les acabo de contar. Él solo me dijo que estaba orgulloso de mí, que era su mayor orgullo. Lo tomé de la mano y le dije que él era mi máximo orgullo también, mi mayor inspiración, que lo amaba, que estaba muy feliz que la vida lo hubiera puesto en mi camino, que sin él no sería nada. Así lloramos los dos, pero logré ver en su mirada cubierta de lágrimas la felicidad. Nos miramos por unos minutos más, llorando y abrazados. Me tomó del rostro, se acercó a mi oído y me dijo: haz feliz a alguien más, es tu turno. Y así
dio su último suspiro y se fue. En ese momento sentía como una parte de mí se desprendía, mientras su cuerpo aún tibio se desvanecía. Fue el día más triste de mi vida. Recordaba en ese momento el primer día en que nos conocimos, las tardes aburridas del té y los divertidos fines de semana, viendo el fútbol. Esa sensación de seguridad que yo tenía cuando él me daba todas las respuestas que de niño yo buscaba. Desde aquella vez, eso intento ahora. Al menos soy más joven que Harry y de seguro lo haré. Es momento de darle una oportunidad a alguien más que se lo merece, de cambiarle la vida a alguien más que como él lo hizo conmigo. Gracias, papá. Fuiste el mejor. Siempre te tendré en mis recuerdos por lo que hiciste, aunque no hayas sido mi padre. En mi mente siempre guardaré tus palabras. Haz feliz a alguien más. Es tu turno. ¿Qué les ha parecido esta historia, mis queridas suscriptoras y suscriptores? Espero que hayan podido captar el corazón de esta historia encriptada. Si fue así, déjame abajo tu comentario y no olvides suscribirte si aún no lo estás. Activa la campanita de notificaciones y marca todas las notificaciones para que no te pierdas de ninguna de nuestras historias. Yo soy tu amigo Carlos Matthews y conmigo será hasta la próxima historia encriptada.